Amén, amén, amén. Quisiera tener un acento genial como el tuyo para sonar más inteligente. Qué bueno estar contigo. Soy Matt Carter, uno de los pastores. En Iglesia 11:22, contexto. Sobre la semana pasada en Pascua, porque el pastor Trey no le dio importancia al número. La semana pasada se bautizaron más de 600 personas en nuestra iglesia. Escuchen, déjenme darles algo de contexto. Mi esposa y yo pastoreamos una iglesia en Austin que plantamos juntos en el 2002. La dirigí durante casi 20 años. La iglesia más grande de Austin, Texas, una de las más rápidas en América, nuestro mejor año. La iglesia tuvo 600 y algo la semana pasada. Hay un nombre para eso: avivamiento. Se llama avivamiento. ¿Y qué tan genial es eso? ¿Cómo podemos estar vivos si Dios derrama su espíritu sobre nosotros? No lo demos por sentado. Abran sus Biblias esta noche en el libro de Mateo. Disculpen, continuamos con el texto. Vamos a estar en Mateo capítulo 9. Comenzaremos en el versículo 11 en un momento. Pero Mateo 9 he estado estudiando para este momento por un tiempo. Prediqué sobre Mateo hace años y por alguna razón me perdí. Este texto, otro pastor en la iglesia lo predicó. Fue un sermón nuevo para mí y me sumergí en él. Y hombre, honestamente, no lo digo solo porque soy pastor, eso es lo que hago. Pero este texto en el capítulo 9 me ha dejado asombrado. Es una parte realmente genial del libro de Mateo, y aquí está el porqué. Porque Mateo, el hombre que escribió el libro de Mateo, va a describir para nosotros esta noche en un verso el día o los eventos del día en que conoció a Jesús por primera vez. Y es este momento donde este tipo, que era un recaudador de impuestos, todos lo odiaban, todos pensaban que era un pecador, va a conocer a Jesús, va a acercarse a él y, amigos, va a cambiar su vida para siempre. El momento en que conoce a Jesús, y va a describirnos ese momento. Pero quiero intervenir un poco y hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que Mateo esperó 9 capítulos para contarnos su historia? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Por qué esperar 9 capítulos para escribir la parte de la historia donde él es cambiado por Jesús? Quiero decir, piénsalo, Lucas. Lucas habla de sí mismo. En los primeros 5 versos de Lucas 1:1, Juan se menciona a sí mismo. Es como: hola a todos, soy el discípulo que Jesús amó, solo quería que lo supieran. Y habla de eso en, creo que es el versículo 15 del capítulo 1 de su evangelio. Pero Mateo no habla de sí mismo en absoluto hasta que llega al capítulo 9. ¿Qué te preguntas? Quiero decir, cuando interactúas con un grupo de personas, ya sea hablando o escribiendo, por primera vez normalmente comienzas dejando que todos sepan por qué estás calificado para hablarles sobre el tema, ¿verdad? Lo hago todo el tiempo. Tengo el privilegio de ir a diferentes lugares del país y predicar y ese tipo de cosas. Y especialmente me gusta dar mis credenciales cuando voy a lugares realmente súper rurales del país. Empiezo sobre todo en sitios rurales en medio del campo. Siempre explico por qué estoy capacitado para predicar a hombres rudos. Les daré un ejemplo de lo que estoy hablando. Hace un mes estuve en Georgia sureña. Ahora escuchen, iglesia. Amigos, crecí en el este de Texas, y así que sé lo que es el campo. Y estamos en Florida. Así que, conociendo el campo, nunca imaginé lo que era hasta visitar el sureste de Georgia. Es otro nivel por completo de rusticidad. Y así estoy predicando. Este es un trabajo de predicador suplente de pastor Joby Martin. Me enviaron porque él estaba ocupado. Y voy, y amigos, aterrizo como en Atlanta y conduzco durante como 4 horas en medio de la nada. Y llego a un granero. Y el lugar está lleno de hombres.
Y me acerco y digo, bueno, estoy en este granero lleno de hombres. Digo, oye, ¿dónde voy a predicar? Y ellos dicen, ¿ven eso? Él dijo, ¿ves ese bote allá? Vas a pararte en ese bote y predicar. ¿Creen que estoy bromeando? Tengo una foto, miren esto. Ese soy yo en un bote, iglesia. Ese es un bote de roca. Nunca había oído hablar de un bote de roca. Son tan rústicos que poseen diversos tipos de botes desconocidos para nosotros. Envié una foto al pastor Joby para mostrarle lo curioso. Prediqué desde un bote y él solo respondió, estoy tan celoso ahora mismo. Aquí está la historia. Así que me levanto, predico. Antes de predicar en el bote, un tipo se levanta, da mi biografía y les informa a todas estas personas del sureste de Georgia que planté una iglesia en Austin, Texas. Y eso captó toda su atención, ¿verdad? Porque están como, espera un minuto, Austin, Texas. Este tipo parece un hippie liberal que escucha a Justin Bieber en su tiempo libre. ¿Quién es este tipo? Así que cuando me levanto en el barco de rock para predicar, ¿qué crees que fue lo primero que les dije? Estoy hablando de lo primero que salió de mi boca. Esto es lo que les dije. Dije, hola a todos, usando mi mejor acento del este de Texas. Hola a todos, solo quiero que sepan. Empleado en la iglesia en 1122. Y a veces predico para el pastor Joby Martin. Y no les miento, todos esos tipos sureños estaban como recostados escuchando a un tipo. Creo que escucho a Justin Bieber. Se enderezaron en sus sillas y dijeron, caray, ese chico predica para Joby Martin. Y luego me escucharon, porque eso es lo que haces. Empiezas dando tus credenciales, pero Mateo no lo hace. Espera 9 capítulos para contar su historia de salvación. Y aquí hay 2 razones rápidas por las que lo hace. Aquí está la primera. Cuando Jesús salva a Mateo, él era un recaudador de impuestos muy odiado. Te lo contaré luego. Y cuando salva a Mateo, escucha, no te pierdas esto. Jesús estaba revelando algo a través de la salvación de Mateo. Algo poderoso sobre el corazón de Dios y el propósito del Mesías, que la élite religiosa judía había pasado por alto por completo. Y esto es lo que la élite religiosa judía había pasado por alto por completo. Es que el propósito principal del Mesías no era expulsar a Roma de Israel y restablecer a Israel a su gloria, no. Pero la Biblia es muy clara a lo largo de las profecías mesiánicas que uno de los propósitos principales del Mesías, no te pierdas esto, buscaba salvar a personas muy desordenadas, rotas y pecadoras. Y eso tiene sentido para ti y para mí, pero los fariseos simplemente no lo entendieron. Y Jesús simplemente sale en Mateo 9, después de salvar a Mateo, y mira a los fariseos a los ojos y les dice eso. Vamos a verlo. Mira Mateo 9:11. Mateo 9:11. Así que vamos a retroceder un segundo y vamos. Cuando Mateo fue salvado, a pesar de ser recaudador de impuestos, todos lo odiaban. Jesús pasa, lo llama hacia sí mismo. Mateo deja el puesto de impuestos, sigue a Jesús. Jesús va a casa con el recaudador de impuestos para cenar con él. Los fariseos, líderes religiosos de entonces, enloquecieron al ver a Jesús comiendo con un recaudador de impuestos. Mira esto, versículo 11. Él dice, y cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come tu maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Pero cuando lo oyó, en otras palabras, Jesús lo escuchó decir eso. Dijo, escuchen con atención, dijo, aquellos que están sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. Y el verso 13 continúa, una parte muy divertida de la Biblia. Jesús dice, vayan y aprendan lo que esto significa. Traducción, Jesús acaba de decir, ustedes necesitan ir a casa y estudiar su Biblia, fariseos. Él les surgió a aprender el significado en la Biblia. Cita al estudio. Oseas 6:6. Oseas. Y él dice, muchachos, necesitan estudiar su Biblia. Cita a Oseas. Él dice, deseo misericordia y no sacrificio. Él dijo, porque vine a este planeta no para llamar a los justos, sino a los pecadores. Iglesia, ese momento, justo ahí, donde Jesús ha elegido rescatar a un hombre ampliamente odiado,
Ese momento justo ahí le daría a Jesús un nombre y se haría conocido después de ese momento por el nombre amigo de pecadores. Nuestro Salvador es amigo de los pecadores. Buena noticia. Y así obtiene el nombre amigo de pecadores. Y también, escuchen, ese fue el evento que reveló al mundo que Jesús era el cumplimiento de la profecía mesiánica de Oseas 6:6. Y por cierto, ¿saben de qué trata Oseas? Oseas es una de las historias más locas de la Biblia. Oseas narra cómo Dios se acerca a un hombre y le dice, echa un vistazo. Aunque Dios no hablaba así, se entiende la idea. ¿Ves a la prostituta allá? Quiero que vayas y te cases con ella. Y él lo hace. Y ella le engaña. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y una y otra vez. Y cada vez Dios dice, ve tras ella. Y sigue amándola y sigue persiguiéndola. ¿Por qué estaba eso en la Biblia? Porque Oseas es una imagen del amor de Jesucristo por ti y por mí. Es porque nosotros somos la prostituta. Seguimos dejándolo, seguimos engañándolo, seguimos tratando de huir de él y él no nos dejará ir. La salvación de Mateo fue una imagen viva y palpable de que Jesús era el cumplimiento de la profecía mesiánica en Oseas 6, iglesia. Escuchen, que nos enseña algo tan poderoso sobre el corazón de nuestro Dios hacia nosotros. Y esto es lo que es. No te lo pierdas. Esto es lo que nos enseña la salvación de Mateo. Que no hay pecado. No hay pecado. Creyente, estoy hablando a los creyentes aquí. No hay pecado de tu pasado. No hay pecado de tu presente. Y no hay pecado de tu futuro. Lo bastante fuerte para separarte del amor de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que nos enseña la salvación de Mateo. Y espera 9 capítulos porque estamos a punto de ver. Es el momento ideal para contar esta historia. Jesús revelaba al mundo, soy el cumplimiento de Oseas. Otra razón por la que Mateo espera 9 capítulos, queda atento. Se conecta con el pastor Joby la semana pasada. Jesús salvando a Mateo fue una respuesta a una pregunta candente que Jesús puso en la mente de todos después de que sanó al paralítico, que sus amigos bajaron por el techo porque no podían llegar a Jesús. Mira Mateo 9, vamos a entrar. Esta es la frase en la que Mateo habla de sí mismo, donde cuenta la historia del día en que conoció a Jesús, pero nos da un pequeño dato importante aquí. Mateo 9, leámoslo. Mateo comienza diciendo, mientras Jesús pasaba por allí. Bien, entonces, ¿de dónde acaba de pasar Jesús? Bueno, Jesús acaba de pasar del lugar del que el pastor Joby estaba hablando la semana pasada. Y si no lo escuchaste, en primer lugar, deberías escucharlo. Pero aquí está la versión resumida porque es muy importante entender lo que Jesús está haciendo con Mateo. La semana pasada había un paralítico, ¿de acuerdo? Y no podía caminar. Y tiene 4 amigos y ellos dicen, oye, te vamos a llevar a Jesús porque escuchamos que este hombre puede sanar a la gente. Así que lo ponen en una camilla y lo llevan a donde estaba Jesús. Había mucha gente alrededor de Jesús. Así que suben al techo, hacen un agujero y bajan para llegar a él, a su amigo, que estaba paralizado hasta Jesús. Y Jesús en ese momento hace algo que deja a todos en la sala boquiabiertos. Esto es lo que hace. Mira Mateo 9:2. Y he aquí, algunas personas llevaron un paralítico en una cama. Mira esto, mira. Dijo que cuando Jesús vio su fe, cuando Jesús vio su fe, le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿De acuerdo? El pastor Shelby habló de eso extensamente. Fue un sermón increíble, pero aquí está lo que quiero que sepan. Que antes de que Jesús cure al hombre de su parálisis,
Y lo hace y es asombroso. Pero antes, y todos, miren esto es enorme. Antes de que cure al hombre de su parálisis, mira al hombre paralizado y a sus amigos y dice que vio su fe. Y lo primero que hizo después de ver su fe no fue decir, estás curado. Dijo que vio su fe y perdonó sus pecados. Iglesia, escuchen. La mayoría no se da cuenta. Es algo que solemos pasar por alto. Escuchen. No puedo transmitirles la importancia de ese momento en la historia. Y les voy a decir por qué. Ese momento justo, ahí, donde Jesús mira a un hombre paralizado que tenía fe y vino a Jesús y dijo que cuando Jesús vio su fe, perdonó sus pecados. Este es uno de los momentos más poderosos en la historia. Ha cambiado literalmente su curso. Aquí está la razón. ¿Por qué? O más bien, ¿cómo pensaban los judíos hasta ese momento que sus pecados eran perdonados? Toda esa multitud era un grupo de judíos. Y hasta ese momento, cuando Jesús dijo esas palabras, vio su fe, perdonó su pecado. ¿Cómo se te perdonaban los pecados? ¿Cómo te reconciliabas con Dios? ¿Sabías que rompiste los 10 mandamientos? ¿Sabías que eso no es bueno? ¿Sabías que ahora tu relación con Dios estaba rota? Él te dijo que lo obedecieras, no lo hiciste. Entonces, ¿cómo obtuviste el perdón de tus pecados? Bueno, cada persona judía sabía que la forma en que te perdonaban tus pecados era llevando a ti y a tu familia a Jerusalén. Y llegabas allí y gastabas dinero y comprabas un cordero. Y tenía que ser un cordero sin mancha ni defecto. Y luego matabas al cordero y derramabas la del cordero sangre. Y al hacer eso ofrecías un sacrificio. Es una palabra clave allí. Ofrecías un sacrificio a Dios. Y Dios veía la sangre. Y sería una expiación temporal por el pecado tuyo y de tu familia. Bien, así es como todos estaban sentados allí escuchando a Jesús. Así es como pensaban que sus pecados eran perdonados. Y entonces, ¿qué tan loco es que este tipo baja por el techo y Jesús lo mira y anuncia, veo tu fe, tus pecados son perdonados? Esto cambió el curso entero de la historia. Iglesia, por primera vez en el Nuevo Testamento, donde Jesús público perdona pecados, no basado en sacrificio en templo y cordero sin mancha, sino que fue la primera vez en el Nuevo Testamento donde Jesús perdonó los pecados de alguien únicamente sobre la base de su fe. Primera vez. Fue la primera vez que Jesús solo perdonó pecados por gracia. Mediante la fe. Fue un regalo de Dios para que nadie se jacte. ¿Cómo te perdonaron tus pecados, ex paralítico? No lo sé. Solo tuve fe en Jesús y Él simplemente me perdonó mis pecados. Fue un regalo. Chicos, se llama gracia. Se llama gracia. Eso cambió el curso de la historia. Por primera vez públicamente Jesús perdonó los pecados de alguien basado en su fe. ¿Recuerdas la respuesta de la multitud? ¿Recuerdas la respuesta de la multitud cuando Jesús hizo eso? Solo saben que es como un hacedor de milagros. Creen que quizás es el Mesías. Muchos están allí para verificarlo. Pero ese tipo mira a un hombre paralizado y dice, oye hombre, veo tu fe, perdono tus pecados. Mira cuál fue su respuesta, Mateo 9:8. Cuando la multitud lo vio, tuvieron miedo. Pero luego mira esto. Dice que glorificaron a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres. Ahora hay un pequeño matiz en el texto que creo que pasamos por alto. Échale un vistazo. Escucha atentamente. Dice que glorificaron a Dios, que había dado autoridad a Jesús. Traducción, reconocieron que Jesús era el Mesías. Ellos dicen, nos dimos cuenta de que Jesús sanó al hombre recién, demostrando poder. Pensamos que si perdona pecados es porque Dios le ha dado la autoridad para hacerlo, lo que significa que es el Mesías. Él es el escogido, a quien hemos escuchado siempre. Escuchen con atención, aquí está el punto.
ese momento puso una pregunta en la mente de todos. Todos los que estaban en la multitud simplemente observando eso suceder. Donde este hombre no solo sana a un hombre paralizado, sino que perdona sus pecados basándose en la fe. No los hace ir al templo, simplemente perdona sus pecados. Eso puso una pregunta en la mente de todos. Te garantizo que esta era la pregunta. Si Jesús está dispuesto a absolver sus pecados basados solo en la fe, entonces, ¿qué tan mal pecador puede ser? Y Jesús aún así te perdona, basado en la fe. Y lo digo porque el pastor Joby lo mencionó, no sé si lo notaste. La gente pensaba que el pecado paralizaba a la gente. Si estabas paralizado, la gente de entonces pensaba, bueno, ese tipo debe ser sucio si estaba paralizado, o al menos sus padres son sucios. Y entonces miraban a un tipo paralizado, hombre, ese tipo es un pecador. Y Jesús simplemente lo perdona basado en la fe. Y te estoy diciendo, eso es lo que están pensando. Están como, me estás tomando el pelo. Jesús no lo hace ir al templo, simplemente perdonó a ese tipo. Si Jesús perdona al hombre, entonces, ¿qué tan gran pecador puede ser? Y vienes a Jesús con fe, y Él aún así, perdonarte en la iglesia, escucha, para responder a esa pregunta. Tamaño, maldad, desagrado. Y cuán gran pecador puedes ser y alejarte de todo. Solo ven a Jesús, ven al cielo con fe, y Él simplemente te perdonará tus pecados. Y para responder a esa pregunta, Mateo cuenta la historia del peor pecador que alguien haya conocido y que Jesús perdonó. Y su nombre era Mateo. Vamos a sumergirnos, casi como vamos a verlo. Él lo dice, míralo. Al verlo, la multitud se asustó, pero glorificó a Dios por darle tal autoridad. Versículo 8. A los hombres. Y luego, en el siguiente versículo, Jesús pasó de allí. Vio a un hombre llamado Mateo sentado en una cabina de impuestos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Ahora, iglesia, ¿cuántas veces has leído esa frase en tu estudio bíblico o la has escuchado predicar en alguna ocasión y realmente no le diste una segunda oportunidad? Mientras pasaba, Jesús vio a Mateo sentado en la mesa de impuestos. Le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Pero escucha, te voy a decir algo. Esa frase está absolutamente llena de algunas increíbles detalles sobre el corazón de Dios que debemos conocer tú y yo. Rápida aplicación de lo aprendido. Te voy a dar 3 cosas que Mateo nos acaba de enseñar sobre el amigo de los pecadores y su corazón para ti y para mí. Aquí está la primera cosa que acabamos de aprender en esa frase de la salvación de Mateo. Aquí está el punto número 1 que Mateo acaba de dejarnos. Mateo nos muestra que nadie está demasiado perdido para ser salvado por Jesús. Él acaba de enseñarnos eso. Te voy a decir por qué en un segundo. Él acaba de soltarnos eso. Él afirma, si puedes salvarme, salva a todos. Ese es el primer punto. Algunos de ustedes están escuchando mi voz ahora. Y tal vez no has entregado tu vida a Jesús. No has dado todo. Y la razón por la que no lo has hecho es porque eres una de esas personas que dice, hombre, la gente no sabe lo que he hecho. Y he tomado algunos caminos y he sido parte de algunas cosas que no creo que Dios podría amarme jamás. Si ese eres tú, el punto número 1 es para ti. Nadie está demasiado perdido para ser salvado por Jesús. Mira el 9. Él dice, como Jesús, pasó por allí. Mira lo que dice. Vio a un hombre llamado Mateo sentado en una cabina de impuestos. Mateo, recaudador de impuestos. Así que no lo pensamos 2 veces. Pero lo que no nos damos cuenta es que eso era Mateo admitiendo a un grupo sobre Jesús a quienes escribía. Una parte muy escandalosa de su pasado. Él lo estaba admitiendo. Cuando Jesús pasó caminando, me miró mientras estaba en la cabina de impuestos, todavía allí. Les voy a decir por qué eso es escandaloso, porque lo he compartido brevemente con el pueblo judío. No había nada más vil, repugnante, traidor
pecador en el planeta que el tipo sentado en la cabina de impuestos. Y no voy a entrar en todo eso, lo he estudiado en profundidad, es legítimo. Pero aquí está la razón, versión corta. Los judíos odiaban a los romanos. Los odiaban porque los romanos habían ocupado la tierra judía, que sabían que Dios les había dado, así que odiaban a los romanos. Y la única persona que odiaban más que a los romanos era al recaudador de impuestos judío, que tomaba dinero del pueblo judío y se lo daba a los romanos. ¿Están conmigo? Nosotros también los odiamos. Y entonces, si caminas por ahí en cualquier momento de ese día, tocas a cualquier judío o judía en el hombro y le preguntas: oye, ¿quién es el peor pecador de la ciudad? Según ellos, el recaudo es horripilante. Te equivocaste. Así que no sé ustedes, pero si estoy escribiendo a un grupo de judíos como lo hace Mateo, tratando de probarles que Jesús es el Mesías, que lo fue y lo es, podría omitir esa parte. Amén. Voy a omitirlo. Mateo no lo hace. Él dice que Jesús pasó de allí. Se encontró con un hombre llamado Mateo en su cabina de impuestos. Me recordó a un chiste favorito que no puedo contar completo. Me hace pensar en el chiste del pastor haciendo confesiones un domingo por la noche. Y era una iglesia pequeña, unas 70 personas allí. Y él dice: oye, vamos a tener un servicio de confesión, quiero que lo cuentes todo. Y este tipo se levanta y dice: pastor, dije una palabrota. Y el pastor dice: cuéntalo todo, hermano, cuéntalo todo. Y este otro tipo aquí se levanta y dice: pastor, robé la barra de chocolate de la tienda de conveniencia. El pastor dice: cuéntalo todo, hermano, cuéntalo todo. Otro tipo se sienta en la esquina y dice: pastor, tuve una aventura con mi esposa. Él dice: cuéntalo todo, hermano, cuéntalo todo. Y este tipo en el frente se levanta y dice algo realmente vil. Y el pastor dice: caray, hermano, no sé si yo habría contado eso. Es un poco lo que está pasando aquí. No sé si yo habría contado eso. Sería el equivalente moderno de alguien viniendo a 1122 para dar su testimonio, subiendo al escenario para comenzar mi testimonio. Hola a todos, fui presidente de una asociación de propietarios. Diríamos: wow, hombre, wow. No sé, un pequeño chiste del pastor Hobby. No sé si yo habría contado eso. Estoy de broma, lo que sería el equivalente de como un dueño de esclavos entrando en cuarto antiguo, esclavos, y diciendo: hola, solo necesito que sepan, yo solía ser el tipo que los mantenía en esclavitud antes de que Jesús me encontrara. ¿Por qué? ¿Por qué lo posee Mateo? ¿Por qué lo cuenta? Y esta es la razón por la que lo hace. Mateo lo hace intencionalmente, no te lo pierdas, anclando el momento de su salvación al lugar de su mayor pecado. ¿Por qué? Porque Mateo estaba transmitiendo algo realmente poderoso para ti y para mí. Nos transmitía que si piensas que has fallado gravemente o caído muy bajo, que Dios no puede amarte, Mateo está diciendo: quiero que sepas que eso es una mentira del mismo infierno. Porque yo estaba sentado en el punto cero del peor pecado de mi cultura, y cuando no había hecho nada para merecerlo, Jesús se acercó y me salvó. Escucha, ningún pecador está tan perdido que ni Jesús puede salvarlo. Aquí está la segunda cosa que vemos. Aquí estamos en 3, es el fin. Jesús es amigo de los pecadores. Esto es increíble y está bien, hay algunas personas aquí que no son creyentes y están pensando: de ninguna manera Dios me ama. Hay muchas más personas aquí. Eres un creyente y tienes pecado en tu vida con el que estás luchando. Y estás llegando al punto donde te preguntas si Dios te ama. El segundo punto que Mateo acaba de dejarnos, y esto es una locura, no sabía esto, como este texto y lo que está diciendo, hasta que lo estudié a fondo. Y literalmente comencé a gritar en voz alta en la mesa cuando lo entendí.
Punto número 2. Jesús conoce cada detalle de tu vida antes de salvarte. Estás como, ¿de dónde sacas eso? Déjame mostrarte. De hecho, déjame contarte una historia rápidamente. Te mostraré en el texto donde dice eso, pero él está diciendo que Jesús sabía todo sobre ti antes de salvarte. Es mi último libro, he escrito algunos. El último que escribí fue justo antes de la COVID. Se llamaba El largo camino a casa. Y trata sobre el hijo pródigo. Y es el libro favorito que he escrito. Le dediqué mucho tiempo y lo publicaron unas 2 semanas antes de que llegara la COVID. Y en resumen, nadie leyó el libro. En él investigué por qué los millennials abandonaban la iglesia en masa. Y los millennials estaban dejando la iglesia en masa. Y había 4 razones, no voy a repasarlas porque se me está acabando el tiempo. Pero el número 3, la razón por la que los millennials en este estudio masivo que revisé estaban dejando la iglesia en masa, era por la vergüenza del fracaso de su pecado. Estaban dejando la iglesia por la vergüenza de su pecado. Tenían pecado en su vida. Sentían toda esta vergüenza y se alejaban. Reflexiona, la vergüenza es una poderosa herramienta de Satanás en su arsenal. Jesús llamó a Satanás 2 cosas. Número 1, lo llamó el padre de las mentiras. Eso es lo que hará Satanás. Vendrá a ti y te mentirá para tentarte y hacer que peques. Hombre, deberías mirar a Adán y Eva. Te estás perdiendo algo importante. ¿Qué dijo realmente Dios? Miente como un perro, es incapaz de no mentir. Aunque te engañe, tú aceptas Dios y su naturaleza y pecas, y luego Él toma el sombrero de mentiroso, engañador, y lo gira y comienza a vivir la segunda cosa que Jesús dijo que hace, a lo que Jesús lo llamó el acusador de los hermanos. Y entonces, después de que pecas, quedas corto de la gloria de Dios otra vez cuando sabes mejor. Él gira el sombrero, se pone el sombrero de acusador y dice: oh, pensé que eras cristiano. ¿Vas a pecar otra vez? ¿No sabías mejor? ¿Cuántas veces vas a hacer eso? Hombre, creo que tal vez estás llegando tan cerca de que Dios te quite. Mateo está a punto de desmentir esa mentira. Mira lo que dice en el versículo 9. Mira esto. Voy a tener que ir rápido. Escucha, mientras Jesús pasaba de allí, 2 palabras justo ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Si tienes una Biblia, quiero que subrayes esas 2 palabras. Él, ese es Jesús, vio. Él vio. Lo busqué. Hay 3 palabras principales en griego en el Nuevo Testamento para la palabra vio. La primera es blepo, significa notar. Al entrar en la clase de historia 102 en Texas A&M, levanté la vista y la vi por primera vez a mi esposa. La noté. Yo pensé, gracias a Dios. En los 90 en Texas A&M había mujeres hermosas. Algunas destacaban. La noté. Blepo. La otra palabra es teore. Significa observar a distancia. Así que la miré una vez. Yo pensé, gracias a Dios. Después volví a revisar mi libro de texto y recordé que la Biblia decía que no se debe mirar a una chica 2 veces, pero no pude evitar hacerlo y la observé de nuevo. Y dije la segunda palabra. Teore, observar. La observé. Y me di cuenta de que llevaba una camiseta de la Asociación de Atletas Cristianos. Y ella era realmente bonita. Y alabé a Dios de nuevo. Alabado sea Dios. Hay mujeres piadosas en Texas A&M. En ese momento salía con otra chica. No podía salir con ella. Historia verdadera. Unas semanas después, esa novia rompe conmigo. Vuelvo a entrar en la habitación y veo a esta chica, el futuro amor de mi vida, madre de mis hijos. Y le lancé el encanto, amigos. Y ella está sentada justo ahí en la primera fila. Escucha, aquí está la cosa. Sí, alabado sea Dios. Aquí está la cosa. He estado casado 30 años este verano. Y escucha, la última vez que prediqué pasamos por algunas cosas.
Estamos acostados en la cama la otra noche, solo nos miramos hablando. Sabía que esto venía y simplemente me golpeó. Estoy como hombre. Esto es realmente diferente al día en que la vi por primera vez, ¿verdad? Sé todo sobre su vida. Conozco lo bueno. Conozco lo malo. Lo sé todo. Y aquí está la cosa. Esa es la tercera palabra. Urra. Es una palabra griega que significa conocer completamente, reconocer y conocer completamente y completamente saber. Y la iglesia, ¿puedes creer que esa es la palabra que usa Mateo? Escúchalo una vez más. Mateo 9:9. Él dice, mientras Jesús pasaba de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de impuestos. Literalmente significa que mientras Jesús pasaba, no solo miró a Mateo, no solo se detuvo y estudió a Mateo. Es una palabra que Jesús caminaba en su plena humanidad y divinidad. Sabía todo sobre Mateo. Si crees que eso no puede significar eso, considera cuando llama a Natanael y va a verlo. Jesús ve a Natanael y comienza a soltar todos estos datos sobre la vida de Natanael. Y Natanael dice, ¿cómo en el mundo me conoces? Y Jesús dice, porque te vi en esa palabra. Las implicaciones de esto se ven en el Salmo 139:16 a lo largo de la Biblia. El salmista dice, tus ojos vieron mi cuerpo aún sin formar. Todos los días. ¿Cuántos de los días? ¿La mitad de los días antes de Cristo? No, todos están escritos en tu libro antes de existir alguno. Literalmente lo que ese versículo está diciendo. Cuando Mateo aún pagaba impuestos, cuando aún estaba en su pecado, Jesús sabía todo. Y aún así lo llamó. Pero escuchen, esa palabra ahí no solo está hablando de tu pasado, está hablando de toda tu vida. ¿Puedo ser realmente honesto por un segundo? Quiero decir, vamos a ser honestos. Si has estado casado por más de 2 días, podrías juzgarme, pero Dios te mostrará, sucederá en algún momento. Pero sabes, amas a tu cónyuge más que a nada en el mundo. Darías tu vida por ellos. Gracias a Dios, Jennifer ha sido sanada y nuestro matrimonio es más fuerte que nunca. Nos amamos como nunca antes, nos miramos a los ojos con intensidad. Es hermoso, pero vuelves al peor pelea de nuestro matrimonio y ambos nos miramos pensando lo mismo. Hombre, si hubiera sabido que iba a ser tan difícil, no sé si hubiera hecho esto. ¿No es increíble que Jesús nunca piense eso de ti? Eso es lo que dice la Biblia, que Jesús nunca tiene ese pensamiento. Él sabía todas las formas en que lo herirías, sabía todas las formas en que le fallarías. Él conocía todas las formas en que te quedarías corto de la gloria de Dios y por Dios se acercó y llamó tu nombre de todos modos. Buena noticia, punto final. Mateo acaba de enseñarnos que cuando el mundo ve nuestro fracaso, Jesús ve nuestro futuro. Amigos, esto es realmente, y escuchen con atención porque deben escuchar. Él acaba de enseñarnos a través de ese texto que cuando el mundo ve el fracaso, Jesús ve nuestro futuro. Mira esto, mira esto. ¿Sabías que cuando Mateo estaba sentado allí en el puesto de impuestos, su nombre era Leví? ¿Lo sabías? Está en el puesto de impuestos, se llama Leví. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero Leví ese era el nombre que Lea le dio a uno de sus hijos que dedicó a Jacob, quien no la amaba, y lo llamó Leví, que significa esforzándome por estar unida a mi esposo. Dedica a Leví, literalmente lo nombra, estoy trabajando muy duro para estar unida a tu amor. Es el nombre en el Antiguo Testamento que más se asocia con la religión.
Los sacerdotes levíticos dirigían el sistema sacrificial donde se mataban cosas para obtener el perdón de Dios. Está sentado en su pecado, la caseta de impuestos. Su nombre es Levi. No los voy a leer, pero Lucas describe ese momento. Dice que cuando Jesús pasó por allí, vio a un hombre llamado Levi. Marcos dice que cuando Jesús pasó por allí, vio a un hombre llamado Levi. Pero quiero que veas lo que el propio hombre dijo sobre ese momento. Mira Mateo 9:9 una vez más. Está sentado en la caseta, su nombre es Levi, significa unido, tratando de esforzarme para llegar a Dios. Mateo 9:9 dice que Jesús pasó de allí y vio a un hombre llamado Mateo. ¿Sabes qué significa Mateo? Regalo de Dios. Gracia. Mateo hace eso súper intencionalmente. Su punto, amigos, es que cuando aún estaba en su pecado, cuando aún estaba en su cabina de impuestos, cuando todo el mundo solo veía a Leví antes de que fuera salvado, Jesús vio a Mateo. Cuando el mundo veía a un traidor odiado, Jesús veía a un discípulo amado y apóstol de la iglesia. Cuando el mundo veía a un pecador, Jesús veía a un escritor de la palabra inspirada por Dios. Su punto es que cuando estamos en nuestro peor momento y nos definimos por cómo el mundo nos ve y pensamos que nadie podría amarnos, Jesús nos ve por quienes nos está transformando a ser. Y eso es realmente una buena noticia hoy. Iglesia, si eres creyente, necesitas dejar que eso penetre en. Cuando te ve, no ve todas las cosas que has estropeado, nada de eso lo toma por sorpresa. Él lo sabía. Ve en quién te está transformando. Y la última vez que leí la escritura, la Biblia dice que nos está transformando en algo realmente asombroso. Dice Él, que comenzó la buena obra en ti, será fiel para completarla. Hasta el día de Cristo Jesús, nuestro Dios cumple las promesas. Y si estás aquí esta noche y piensas, hombre, Dios está tan cerca de dejarme ir, por mi pecado estoy pensando en huir. Nunca dejes que tu pecado te haga huir de Jesús. Escucha, estás luchando una batalla que ya ha sido ganada. Es por eso que se llama el Evangelio. Significa Evangelion, una batalla que ya ha sido ganada. Tetelestai, finalizado completamente, no parcialmente. Así que cuando pecas, no huyes de Jesús. Corres hacia Jesús porque Él ya ha pagado la pena. Hombre, me inclino con esto. Nadie está demasiado lejos para que Jesús cambie completamente tu vida. Jesús sabe todo sobre tu vida y nunca una vez ha tenido el pensamiento, hombre, no sé si haría eso de nuevo. Él sabía todo antes de salvarte y aún así llamó tu nombre. Y cuando Jesús te mira, cuando Dios te mira, no ve un fracaso. Él ve un amado hijo de Dios, un hijo o hija que ha sido hecho justo por la sangre de Jesús, que Él pasará para siempre en la eternidad con. Oremos. Padre, este versículo me confunde. Pensar que tú verías y sabrías todo sobre mí y aún así me llamarías Dios, me deja sin palabras. Y así te ruego, Dios, si hay alguien en esta sala caminando con vergüenza, que están pensando en huir, Dios, no porque no crean en ti, sino porque Dios piensan que tú no crees en ellos. Señor, oro para que el Espíritu Santo, que
Que la palabra de Dios inspire tu corazón. Esta noche amas sus corazones más allá de lo imaginable. Y así, si van a correr, que oro para que corran a casa contigo. Si hay alguno aquí que nunca se ha rendido su vida a Jesús, todavía están en la caseta de impuestos esta noche. Rezo para que les reveles poderosamente que hay un Salvador que murió y tomó su lugar para llamarlos hijo o hija de Dios. Señor, te amamos y te alabamos. Y es en el nombre de Jesús que oramos. En el cuerpo de Cristo juntos dijeron amén, amén. Iglesia, pongámonos de pie juntos. Vamos a responder a la palabra de Dios esta noche. Y escuchen, hey, miren esto. Miren esto. Escuchen. Mi amigo y pastor Joby Martin a menudo se siente impulsado a hacer esta declaración: que si la tumba está vacía, cualquier cosa es posible. Amén. Escuchen, nuestro Dios no está muerto, Él vive, está sentado a la derecha del trono. Y acabamos de aprender, hombre, nos ama más que cualquier cosa en el mundo, que nos impulsa a responder. Y así que vamos a cantar. Y elegí esta canción por una razón. Vamos a cantar. Y algunos de ustedes necesitan cantarlo a su alma esta noche. Debes cantarlo para recordar. Algunos necesitan hacerlo para Jesús. Las palabras que cantaremos son: sé quién soy al saber quién eres. La cruz de la salvación es solo el comienzo. Ahora soy elegido, soy libre y estoy perdonado. Y adivina qué, tengo un futuro y vale la pena vivirlo. ¿Por qué? Porque no fui hecho para cuidar una tumba. Fui llamado por mi nombre, nacido y resucitado a la vida de nuevo. Fui hecho para más. Así que no voy a hacer una cama en mi vergüenza cuando una fuente de gracia corre hacia mí. Sé que soy tuyo. Fui hecho para más. Cántalo a tu alma. Cántalo a Jesús. Algunos deben cantarle a Satanás esta noche y recordarle que están hechos para más. Algunos deben acercarse. Tenemos muchas alfombras aquí abajo. Has estado huyendo de Dios y lo escuchaste esta noche. Puede que estés huyendo de Dios, pero Él no está huyendo de ti. Él está corriendo tras de ti. No dejes el consejo de seguridad, pierdes tiempo. Te acercas, te postras y le dices a Jesús: estoy volviendo a casa. ¿Y sabes qué? Descubrirás que Él te está esperando allí. Así que vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a celebrar, vamos a acercarnos, vamos a orar. Iglesia, los amamos. Cantemos juntos porque nuestro Dios es fiel. Amén.